Bienvenidas y bienvenidos al tema 9. En este tema vamos a estar repasando un poco materia que ya hemos visto en temas anteriores, pero vamos a profundizar un poco más y vamos a aprender sobre funcionalidades que nos permiten hacer programas más complejos, utilizando lo que ya conocemos de formas un poco más avanzadas. Empecemos con el tema de los métodos. ¿Qué papel juegan los métodos en la programación por objetos? El rol principal de los métodos es el de modularizar, es decir, segmentar o crear partes más pequeñas que, sumadas todas, nos dan un programa más complejo. A las acciones que se llevan a cabo sobre los objetos se les puede asignar nombre para invocarlas posteriormente. Esto lo hemos estado haciendo cuando a los métodos les ponemos sus nombres. Además, un método puede ser invocado cuantas veces sea necesario. Esto lo hemos estado haciendo nuevamente en los laboratorios e incluso cuando se utilizan los segmentos de repetición, los whiles, por ejemplo, hemos visto que los métodos se pueden llamar incluso dentro de un while tantas veces como haga falta. Al igual que los atributos, los métodos pueden ser miembros de una clase. Por el momento hemos visto que las clases están compuestas de prácticamente dos cosas: sus características o atributos y sus acciones, sus comportamientos o métodos. Por último, cada método consiste en un grupo de instrucciones que llevan a cabo una tarea o acción específica. Es muy importante este último punto porque quiero enfatizar el hecho de que los métodos deberían ser muy específicos. ¿Por qué? Usando el ejemplo de la calculadora, que es lo que hemos estado trabajando, si tuviésemos muy pocos métodos y digamos un método que se encarga de hacer todas las operaciones aritméticas, es difícil de mantener. La forma en la que lo hemos estado viendo es creando métodos especializados. Un método que se encarga de sumar, un método que se encarga de restar, otro para la multiplicación y otro para la división. ¿Por qué es que esto es útil? Por dos motivos muy importantes. Primero que todo, hace el código más mantenible. Imagínense que ustedes estén ejecutando su código y se cae en la suma. Pues gracias a que ustedes modularizaron el programa, pues es muy fácil concluir que el problema muy probablemente se encuentra dentro del método suma. No dentro del método resta ni multiplicación, tiene que estar dentro del método suma. Esto hace que el programa sea fácil de mantener. Por otro lado, si tuviésemos que, digamos, crear una lógica de suma en otro programa completamente diferente, este método lo podemos prácticamente que copiar y pegar. Entonces nos permite transportar el código muy fácilmente. Entonces, entre más especializado sea un método, más fácil es de mantener y más fácil es de reutilizar. ¿Cómo funcionan los métodos? Una vez creado un método, mediante el nombre se pueden invocar las instrucciones asociadas a él. Incluso se pueden pasar valores en el momento del llamado al bloque de instrucciones para ser utilizadas en el proceso. Estos valores se pasan utilizando parámetros. Y nosotros ya hemos estado utilizando parámetros. Piensen un momento en el método print o en el método input. Estos métodos, entre paréntesis, reciben mensajes. Estos mensajes se les conoce como parámetros o son valores que estos métodos necesitan para poder ejecutarse. Por lo tanto, los parámetros son variables definidas como parte del encabezado del método y su utilidad es la de recibir valores externos y almacenarlos temporalmente mientras el método se ejecuta. Pero vean que a diferencia del print, el input tiene una funcionalidad adicional. El print simplemente nos imprime. El input tiene la cualidad de que nos devuelve algo. Si le pedimos al usuario su nombre, lo que el usuario ingresa lo podemos guardar en una variable. Esto es porque el input tiene un retorno y a eso se refiere este último punto. Al terminar su trabajo, un método puede devolver un valor resultante al punto desde donde se invocó su nombre. ¿Cuál es la estructura entonces de un método? El método se compone de un encabezado
y un cuerpo. El encabezado se compone del nombre del método y 0 o más parámetros. Por el momento, nosotros hemos estado utilizando métodos sin parámetros, pero si nosotros agarrásemos el método print y lo abriésemos, veríamos que espera parámetros, igual que el método input. Parte de esta clase va a ser enseñarles cómo hacer esto. Eso es el encabezado. Pasemos al cuerpo. El cuerpo se compone del bloque de instrucciones que se van a ejecutar cuando se invoca el método. Y además, dentro del bloque puede existir una instrucción para retornar el valor resultante. Prácticamente, entonces, esta es la estructura del método. Primero, la palabra def, de definición, seguido por el nombre de este método, y entre paréntesis, 0 o más parámetros. Este ejemplo, este método se llama método y tiene 2 parámetros. El segundo parámetro es opcional y tiene valor 20 por defecto. ¿Cómo sé que es opcional? Porque tiene este igual. Eso quiere decir que si no nos pasan este parámetro, se va a asumir que es de valor 20. El parámetro 1 es obligatorio. Y si no nos pasan el parámetro 1, el código no compila. Además, en esta parte se inicia el bloque de instrucciones del método. Dentro de este bloque se pueden definir sus instrucciones. Por otro lado, aquí tenemos un return, valor retorno. Valor retorno es el valor que devuelve el método. El return cierra el bloque de instrucciones del método. Entonces, hagamos un breve ejemplo. Hagamos una clase tema 9 y definamos un método llamado controlador que no recibe parámetros. Digamos que queremos imprimir el nombre del usuario. Queremos preguntarle al usuario que ingrese su nombre e imprimirlo en pantalla. Típicamente la forma en la que lo hemos estado haciendo es parecida a esta. Tenemos una variable llamada nombre, le igualamos al input y en este input le preguntamos al usuario que por favor ingrese su edad. E imprimimos el nombre. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que lo hemos estado haciendo. Sin embargo, podemos dividir esto en métodos más especializados. Podemos hacer un método que sea el encargado de pedirle al usuario que ingrese su edad. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Definimos un método que se llama pedir nombre. Por el momento no manejemos parámetros. Y hagamos que este método pedir nombre tenga una variable llamada dato, que es igual a ¿qué? A input. Perdón, y este mensaje dice ingresa su nombre, no su edad. Debería ser ingresa su nombre. Una vez que el usuario ingresa su nombre, este dato, se guarda en la variable dato. Podemos hacer un return dato. Eso quiere decir que este método le va a mostrar este mensaje al usuario, va a esperar que el usuario ingrese algo, lo que el usuario ingrese se guarda en la variable dato y luego se devuelve esa variable dato. ¿Qué significa que se devuelve? Podemos hacer lo siguiente. En vez de pedirle aquí al usuario su nombre, podemos ejecutar el método pedir nombre. En esta línea 3, entonces, lo que vamos a hacer es crear esta variable nombre y ¿qué valor le vamos a dar? Lo que nos devuelve pedir nombre. ¿Y qué nos devuelve pedir nombre? Pedir nombre entonces tiene que ejecutarse. Entonces saltamos a la línea 7, se muestra el mensaje, lo que el usuario ingresó, se guarda en la variable dato y se devuelve este dato. Digamos que yo puse como nombre la palabra José. Cuando este método pedir nombre termine de ejecutarse, regresamos a donde se le invocó, que era en la línea 3. Este método ya terminó de ejecutarse y nos devolvió la hilera José. Este return lo que hace entonces es que este valor, self.pedirNombre, prácticamente se puede decir que se sustituye con lo que devolvió, es decir, José. Y nombre entonces pasa a ser José. Y por último, se imprime este valor. Pongamos esto en práctica. Mi objeto es igual a una instancia de tema 9 y decimos a mi objeto que ejecuta el método controlador. Si todo sale bien, lo que va a suceder es lo siguiente. Se le va a preguntar al usuario su nombre y luego se va a imprimir el nombre en la consola.
Ven entonces que el return es muy útil porque nos permite que el método haga algo y lo que sea que terminó de hacer este método se devuelve a la parte en la que se le invocó. Entonces, en efecto, esta parte de self.pedirNombre, cuando termine de ejecutarse, pedir nombre nos devuelve José, es como si aquí, en vez de este método, sustituyéramos todo esto que está marcado con el valor de dato, que en este caso es la palabra José. Eso se guarda en la variable nombre y por último imprimimos esa variable nombre. ¿Cómo se invocan los métodos? Pues como ya vimos, un método se invoca utilizando su nombre seguido de paréntesis redondos, asociado a la instancia o clase a la que pertenece. ¿A qué se refiere eso? Volviendo a Replit, es a esto. Aquí está el objeto instanciado de tipo tema 9 y le decimos que ejecute el método controlador. ¿Cuál método controlador? El que está definido en la clase tema 9. En medio de los paréntesis se escriben los valores o variables desde donde se obtendrán los valores que se pasan como parámetros. Entonces, como ya vimos, entre paréntesis van los parámetros. Los valores de los parámetros van separados por comas. Luego de que el método finaliza, el programa continúa ejecutando la instrucción que le sigue al punto en el que se invocó. Ya vimos cómo funciona el return, veamos cómo funcionan los parámetros. Este método es bastante especializado en el sentido de que le muestra al usuario siempre el mismo mensaje. Pero ¿qué pasa si queremos utilizar este método para pedir varias cosas? No necesariamente el nombre, porque el nombre nos limita la forma en la que podemos utilizar este método. Podemos hacer entonces algo por el estilo. En vez de ponerle pedir nombre, que es algo muy específico, podemos ponerle pedir dato. Vamos a pedir un dato. No vamos a especificar qué tipo de dato es. Vamos a cambiar el nombre aquí. Pero ¿cómo entonces podemos hacerlo un poco más dinámico, un poco más variable? Podemos hacer que el mensaje que se muestre no sea siempre el mismo, sino que sea parametrizado. Es decir, cambie dependiendo de cómo se llama el método. Podemos crear aquí en el encabezado del método pedir dato un parámetro. Y a este parámetro vamos a ponerle mensaje. ¿Qué es este mensaje? Pues cuando alguien llame al método pedir dato, va a tener que pasar un parámetro a la fuerza. Y ese parámetro va a tener que mostrarse en este input. Eso quiere decir que esta línea 3, así como está mal. ¿Por qué? Porque no estamos pasando ningún parámetro. Y aquí, en el encabezado, definimos que se ocupa un parámetro. ¿Qué parámetro le vamos a pasar en esta instancia? Ingrese su nombre. Entonces lo que va a suceder es prácticamente lo que acaba de suceder antes. Se va a ejecutar el método self_pedirDato y se le va a pasar como parámetro este mensaje. Este mensaje, cuando se ejecute el método pedirDato, se va a guardar dentro de la variable mensaje. Cuando se ejecuta esta línea 6, después de que se está invocando en esta línea 3, se invoca aquí el método pedirDato, se crea esta variable llamada mensaje. ¿Y qué valor tiene mensaje? Lo que sea que hayamos escrito aquí arriba. En este caso, mensaje va a tener el valor de ingrese su nombre. La línea 7 es el input. ¿Qué mensaje se va a mostrar? Pues lo que sea que está guardado en esta variable, y como ya vimos, esta variable tiene ingrese su nombre. El resto es prácticamente lo mismo que ya vimos. Se devuelve el dato y se imprime. Pongamos esto a prueba. Como pueden ver, se muestra el mensaje, ingreso mi nombre y se imprime. Esto nos permite hacer un poco más. Digamos que además de pedirle el nombre, queremos pedirle al usuario la edad. Podemos hacer algo por el estilo, entonces, self.pedirDato. Pero ¿qué mensaje le podemos pasar esta vez? Ingrese su edad. Se va a ejecutar el método pedirDato 2 veces, pero con parámetros distintos. Lo que va a suceder es lo siguiente. Cuando se ejecuta el controlador, en la línea 3, vamos a invocar al método pedirDato con este parámetro. Ese parámetro se va a imprimir aquí en el input y vamos a devolver el dato y lo vamos a guardar en la variable nombre. Pasamos a la línea 4.
ejecuta otra vez el método pedir dato, pero esta vez con el parámetro ingrese su edad. Este parámetro entonces se va a guardar en la variable mensaje. Se va a imprimir ese mensaje y se va a retornar ese dato. Y podemos hacer algo por el estilo. Vamos a imprimir el nombre y luego vamos a imprimir la edad. Ingrese su nombre, José, ingrese su edad 30. Por lo tanto, podemos ver que este método nos sirve para preguntarle al usuario casi que cualquier cosa, siempre y cuando pasemos un mensaje adecuado. Nos ahorramos bastantes líneas de código. En vez de tener que tener dos inputs, realmente solo tenemos un input y la invocación al método. Esa es la ventaja de hacer métodos parametrizados. Nos permite personalizar la forma en la que se va a ejecutar a la hora de realmente necesitarlos. PeerDato de antemano no sabe qué mensaje va a imprimir. Solo dice, yo espero un mensaje y eso es lo que yo voy a imprimir y lo que el usuario ingrese lo voy a devolver. PeerDato entonces no está consciente de exactamente qué va a hacer, en el sentido de que no sabe qué va a imprimir. Va a imprimir algo, luego el usuario va a ingresar algo y eso es lo que va a devolver. Lo que cambia el comportamiento es cuando se le invoca. Y eso hace que este método PeerDato sea muy flexible. Si el método devuelve algún valor, dicho valor retornado es evaluado en el punto donde se encontraba la invocación al método. Eso quiere decir que cuando se termine de ejecutar el método PeerDato, lo que sea que el usuario haya ingresado es lo que se devuelve y, volviendo un momento a Replit, si el usuario a la hora de pedir el nombre ingresó José, ese valor, sustituye prácticamente toda esta parte y se guarda dentro de la variable nombre. ¿Existen clases con métodos comunes para ser reutilizados? Esa es una pregunta que me han hecho varios estudiantes. La mayoría de los lenguajes de programación tienen bibliotecas de clases preconstruidas. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con los métodos print e input. Nosotros no los creamos, ya existen. Pero estas son funcionalidades muy básicas. Las bibliotecas agrupan paquetes de clases que llevan a cabo acciones similares. Hay una cantidad bastante grande de paquetes disponibles en la Internet de código Python que hacen funcionalidades muy avanzadas. Estas ayudan a realizar las operaciones más comunes requeridas en los programas. Por ejemplo, hay paquetes de lectura y escritura de datos. Hay paquetes de manejo de interfaces gráficas, de operaciones básicas como cálculos matemáticos, comunicaciones en red, manejo de texto, etc. Incluso hay paquetes en la Internet gratuitos de Python para hacer calculadoras graficadoras. Esa es una gran ventaja entonces de la programación orientada a objetos. Se puede reutilizar el código. Estos paquetes se pueden utilizar muy fácilmente sin necesidad de programar todo ese contenido. Yo realmente no quiero programar la calculadora graficadora. Prefiero utilizar una biblioteca y concentrarme en cosas más específicas a mi problema. Esto ahorra mucho tiempo realmente. ¿Cómo puedo reutilizar clases de algún paquete específico? Para poder utilizar un método de alguna clase perteneciente a algún paquete específico, se debe escribir la instrucción import o importar al inicio del programa. Entonces, la primera línea del programa tiene que incluir el nombre del paquete que se va a importar. En este caso, en este ejemplo, se está importando un paquete llamado math o matemática. Esto nos habilita la instrucción square root o raíz cuadrada. Si queremos entonces ejecutar el método square root, tenemos que referenciarlo utilizando el nombre de la biblioteca, en este caso math, seguido por un punto y square root. Si queremos ahorrarnos el math punto, podemos cambiar un poco la instrucción import. Podemos hacerlo de esta forma. Esto nos permite ejecutar el método square root sin necesidad de referenciar la biblioteca. Es nada más una facilidad en caso de que la operación square root la utilicen en muchos lugares del código y no quieran tener que estar escribiendo math cada vez que utilizan el método square root. Hablemos un momento de qué es la pila de llamados. La pila ya la hemos mencionado un poco antes y es la forma en la que se guardan los métodos a la hora de invocarlos. La memoria que tiene disponible un programa se divide de acuerdo a su forma de uso. Se pueden distinguir
el montículo principal de memoria o heap, que es donde se colocan los programas y se crean las instancias de los objetos, y la pila que se usa para los llamados a métodos. Recordemos que las clases están compuestas de tipos primitivos y incluso otros objetos. Esta información tiene que estar guardada en algún lugar dentro de la computadora para que la computadora la pueda utilizar más adelante. Esta parte donde se guarda esta información es la que se conoce como heap. La pila es un fragmento de memoria que sirve para almacenar datos temporalmente mientras un método se encuentra en ejecución. Entonces, la diferencia nuevamente de heap y pila: heap es donde se guardan las clases y las variables, y la pila es donde se guardan los métodos mientras se van ejecutando. Se denomina pila ya que siempre agrega datos al final de los que ya existen y se eliminan en orden inverso, como si se apilaran unos sobre otros. Es como lo de los platos sucios. Si ustedes tienen un método ejecutándose, es como que si ustedes estuvieran lavando un plato. Si ese método llama a otro método, es como si les pusieran un plato encima. Ustedes tienen que limpiar ese segundo plato antes de poder continuar con el que estaban trabajando originalmente. Cada llamado a un método registra y crea variables locales al método en el espacio de memoria correspondiente a la pila. Es decir, volviendo un momento a Replit, cuando nosotros estamos ejecutando el método controlador, es como si tuviéramos un plato. Y en la pila tenemos información que nos dice que se está ejecutando el método controlador y nos dice en qué línea se está ejecutando. Además nos dice qué variables existen. En esta línea 3 tenemos que estamos llamando a otro método, el pedir dato. Cuando se ejecuta esta línea 3, el método controlador se pone como en pausa por un momento, mientras se resuelve pedir dato. Y se empieza a ejecutar el método pedir dato. Es decir, nos metieron un segundo plato en la pila. Este segundo plato se ejecuta y cuando se termina de ejecutar, es decir, se lavó el plato entre comillas, regresábamos a donde estábamos anteriormente. Y el método controlador sigue adelante. ¿Cuáles pasos se llevan a cabo entonces cuando se invoca un método? Pues recordemos que en el heap se guarda la información del método. Cuando se invoca, se empieza a ejecutar la pila. Se invoca, entonces en esta pila se meten las variables locales y los parámetros de este método. Se crean las variables, paso 2. Paso 3, se procesan los parámetros. Después de que los pasos 2 y 3 están listos, se empieza a ejecutar el método. Se devuelve, si es que hay un return, y una vez que se devuelve, se saca de la pila, es decir, se termina el método y se sigue ejecutando desde donde estábamos antes. ¿Qué ocurre cuando unos métodos llaman a otros métodos? Pues como ya vimos, los métodos que invocan a otros métodos deben esperar a que los métodos invocados dentro de su código finalicen su trabajo y retornen. Recuerden, no todos los métodos tienen que retornar. Por retornar nos referimos a que el método terminó de ejecutarse. El control de llamados entre métodos se lleva a cabo mediante una pila de llamados a métodos. Supongamos entonces que tenemos estos dos métodos, M1 que recibe un parámetro y M2 que no recibe parámetros. M1, ¿qué es lo que hace? Devuelve n más lo que sea que devuelve M2. Cuando se ejecuta M1, entonces se ejecuta esta línea y vemos que M2 tiene que resolverse para poder terminar M1. M2 empieza a ejecutarse y vemos que M2 lo que hace es que devuelve 2. Entonces, vean cómo funciona la pila. Se ejecuta primero M1. Empezamos entonces a meter este plato que es el de M1. Cuando nos damos cuenta que se necesita M2, se pone este plato aquí arriba, de return 2. Cuando M2 termina y devuelve 2, ese 2 se devuelve a M1. Este M2 entonces se sustituye por lo que sea que nos dio M2, es decir, el número 2. Return tuvo que haber recibido como parámetro algo, un número. En este ejemplo, estamos viendo que es el 5. Entonces, vemos que es 5 más lo que nos devolvió M2, 2. El resultado entonces es un 7. ¿Qué sucede si las variables dentro de dos métodos se llaman igual? Las variables locales, que son las que están declaradas dentro del método,
existen solo mientras se ejecuta el método y son visibles dentro del mismo. Las variables internas no entran en conflicto con otras, ya que existen localmente dentro de la pila para el llamado a ese método específico. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué pasa si yo en vez de dato, aquí tengo el nombre de la variable como nombre? Aquí tenemos nombre y aquí tenemos nombre. Esto no genera un conflicto porque tanto esta como esta variable son locales. Las variables locales solo existen dentro del bloque en el que se les creó. Esta variable nombre solo existe en este método y esta variable nombre solo existe en este método. Son variables completamente separadas. Comparten un nombre, pero por mera coincidencia. Esta puede guardar un dato y esta puede guardar otro dato. Los parámetros se comportan como variables locales, solo que se inicializan con valores externos al método. Como ya vimos, volviendo al Replit, este mensaje funciona como una variable. Simplemente que, a diferencia de las variables que hemos estado manejando por el momento, este mensaje no lo creamos dentro del método, nos lo proveen de manera externa. Las variables locales se crean temporalmente en la memoria correspondiente a la pila mientras el método se ejecuta y son eliminadas cuando el método termina su ejecución. Es decir, esta variable dato solo existe dentro de este método y cuando este método termina de ejecutarse, dato deja de existir. ¿Qué es modularizar? Entonces, repasemos un momento esto. Se entiende por modularización la capacidad para crear bloques de código que pueden definirse una vez y reutilizarse muchas veces. Lo que se pretende es no escribir varias veces dentro del código fuente fragmentos que llevan a cabo la misma función. Esto puede darse al tener varios métodos con bloques comunes de código que llevan a cabo la misma funcionalidad o al tener métodos completos que llevan a cabo la misma función. Al factorizar los bloques en común hacia métodos parametrizados, se cuenta con un mecanismo para modularizar. Sin embargo, el uso de métodos no asegura la modularización. Por ejemplo, este método pedir dato es bastante modularizado en el sentido de que ya lo podemos usar en dos lugares diferentes. Y si se complica un poco más esta clase, si ocupamos preguntarle algo al usuario, ya sabemos que podemos usar este método. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la edad tiene que ser un entero? En este caso lo estamos manejando como una hilera, ¿verdad? No estamos convirtiéndolo. Podemos hacer entonces algo como esto. Ya con este comando int, lo que estamos haciendo es que el método PeerDato nos va a devolver algo y ese algo lo vamos a tratar de convertir a un número entero. Vean entonces que este método realmente nos sirve para pedir prácticamente cualquier cosa. Es un método muy poderoso y muy sencillo. Es decir, está muy bien creado y como tiene una funcionalidad específica, si algo sucede durante la pregunta, podemos ver qué es lo que está sucediendo sin tener que, pues, buscar en todo el código. Sin embargo, recuerden, solo usar métodos no asegura la modularización. Pasemos a la parte de clases. Como ya hemos visto anteriormente, la programación orientada a objetos es un paradigma que permite ver el mundo como objetos. Para hacer un programa, primero se analizan las clases que se van a utilizar y los métodos que estas clases van a necesitar. El programa se convierte en clases interactuando entre sí. Por el momento, lo que hemos estado haciendo son programas que requieren solo una clase, pero es perfectamente válido crear programas que tienen múltiples clases que interactúan entre sí. Aquí tenemos un ejemplo de una clase que debería ser algo bastante familiar para nosotros. Empezamos con la definición del nombre de la clase. Podemos tener variables aquí, es decir, esto es como un atributo. Podemos tener el método constructor, que tiene sus instrucciones, y aquí creamos otro atributo. Aquí tenemos un método que recibe un parámetro y lo que hace es en el atributo suma guardar el resultado de la suma más el número. Es decir, estamos modificando el atributo de la clase suma, prácticamente nada más agregándole el parámetro.
Y aquí tenemos un ejemplo de la ejecución. Podemos ver que podemos crear diferentes instancias de la misma clase, pedirles que hagan cosas diferentes y que ejecuten métodos diferentes. Reglas de alcance de las variables dentro de los métodos. Eso sí, para evitar conflictos de nombres, se usa self.variable para las de instancia. El self es una referencia al objeto actual. Recuerden, volviendo un momento a Replit, no es lo mismo que yo haga edad, print edad, que print self.edad. Self.edad, en este caso, no lo hemos creado, pero digamos que yo puedo hacer algo por el estilo en el constructor. Self.edad igual a 10. Si yo imprimo en este momento edad, ejecutémoslo para que vean la diferencia. Me pide mi nombre y me pide mi edad. Cuando yo haga enter aquí, lo que va a suceder es que se va a imprimir el nombre, José, se va a imprimir lo que tiene la variable edad, que es 30, y además se va a imprimir el atributo self.edad, que tiene 10. No es lo mismo edad que self.edad. Es muy importante que sepan la diferencia. Self.edad, vean que existe fuera del método, es decir, se puede utilizar en cualquier parte. La variable edad solo existe dentro del método controlador. Incluso si yo lo deseo, puedo utilizar la variable el atributo self.edad en pedir dato, porque es un atributo de la clase y está accesible a lo largo de toda la clase. Pasemos entonces brevemente a lo que son los constructores. ¿Qué hace especial a los constructores? El constructor es siempre el primer método que se ejecuta al crear un objeto y es invocado de manera automática. La función del constructor es la de servir de método inicializador del objeto recién creado. Por ejemplo, volviendo aquí a Replit, este método constructor se ejecuta cuando se inicializan los objetos de tipo tema 9. Esto lo que hace además el método constructor quiere decir que todas las clases, perdón, todas las instancias de tema 9 tienen un atributo llamado self.edad cuyo valor es 10. Este método es el que se encarga de proveer las condiciones necesarias para que el objeto pueda ser utilizado. El constructor debe inicializar con valores apropiados todas las variables de la instancia recién creada. Es decir, si tenemos este atributo edad, tenemos que darle el valor que deseamos desde un principio. Esto quiere decir que cuando se inicialice un objeto de tipo tema 9, va a tener su atributo ya asignado, ya tiene un valor. Es muy importante que le asignen entonces un valor adecuado. En el constructor se solicitan o crean los recursos que va a necesitar la instancia. El constructor siempre se llama --init --, y recibe de parámetro a self. Y aquí tenemos un breve ejemplo de una clase que tiene un constructor que, observen, puede recibir parámetros. Igual que un método común y corriente, los constructores también pueden recibir parámetros. Eso quiere decir que cuando se vaya a crear un objeto de tipo punto, cuando se ejecute el constructor, nos tienen que pasar a fuerza esos parámetros X y Y para poder crear la clase. Si esos parámetros no los pasan a la hora de inicializar este objeto de tipo punto, el objeto no se puede crear. Con esto entonces completamos el tema 9 y próximamente voy a estar subiendo un ejemplo. Probablemente sigamos el ejemplo de la calculadora, pero esta vez vamos a hacerlo mucho más complejo. Vamos a hacer métodos altamente especializados utilizando parámetros y utilizando return. Por el momento, eso sería todo. Muchas gracias.